¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Me escuchas Lindo bien? verte y escucharte y con muchas ganas de Gracias. saber cómo viviste el día de hoy, qué crees que genera esto puertas adentro del gobierno y también proyectado para toda la Argentina. Mira, varios análisis para hacer, Pablo. Primero, ¿te imaginás si hubiera habido una convocatoria oficial del gobierno y del peronismo a una movilización masiva, lo que hubiera sido hoy no solamente el centro de Buenos Aires, Plaza de Mayo, sino distintas partes de la República Argentina? Porque aquí lo que hay que destacar que esta movilización que comenzó muy temprano, espontánea, que sigue hoy manifestándose no solamente en la capital federal, sino en otros puntos de la Argentina, fue una reacción que empezó a generarse desde las bases a lo que muchos no estaban de acuerdo, que era el acto virtual que se Sí. organizó. Yo me acuerdo que el primer día que en el Pica Pica, hará un mes atrás, Raúl Timerman anunció que se estaba preparando el acto virtual, esa misma noche me empezaron a llegar muchos mensajes de distintos puntos de la Argentina a decir, vamos a salir en caravanas, como se debe demostrar y como debe ser un 17 de octubre. Entonces, la primera reflexión es que si esto hubiera sido una convocatoria formal, fuerte del gobierno del peronismo, hubiera sido realmente Tremendo. impresionante, imparable, y con todo lo sigue siendo a esta hora. Y ahí es donde también los dirigentes, una vez más, tienen que ver, ¿no?, que la reacción siempre de las bases, del pueblo, está para la manifestación. Después, otra reflexión es que todos aquellos que en estos meses han realizado primero marchas anticuarentena, las marchas de la infectadura, las últimas y las próximas ya contra el gobierno de Alberto Fernández y contra el gobierno que nació porque la mayoría de la sociedad argentina eligió mayoritariamente este gobierno, van a tener que primero ver que pueden realizar marchas sin odio. Hoy no hubo ni cartelones en contra de dirigentes de la oposición, no pedían la cárcel para dirigentes de la oposición, no había, como alguna vez llevaron, para colgar a algún dirigente, no había carteles de odio. Sí. Entonces, van a tener que entender los dirigentes de la oposición que van a tener que parar con ese odio que siguen metiendo en el seno de la sociedad argentina y que busca generar violencia política en la Argentina. Frente a eso se ha contrastado esta manifestación pacífica, de alegría, espontánea, no solamente de manifestar un sentimiento muy caro para muchos argentinos como es el 17 de octubre, sino justamente como una reacción. Y este es otro mensaje que surge hoy, atención, Sí. un mensaje a aquellos desestabilizadores y golpistas, donde quieran que estén, que hay un pueblo capaz de reaccionar, que no va a dejar pasarse por encima y que está dispuesto a defender Es que, lo que Gato, los argentinos han votado en las urnas, totalmente. que Pero pareciera que muchos quieren desconocer eso todavía en la sí. Argentina de hoy. No, es que se generó una fantasía de que de repente la oposición era lo único que existía en la Argentina, que los que salían a manifestarse no había otras tantas o más personas que querían manifestarse por lo contrario, y muchos se confundieron y creyeron que ese era el pensamiento de la gente. Una locura total, la gente no salía a la calle porque lo había pedido el presidente, ¿no es cierto? Ahora se abrieron esos No, y diques y la gente porque, salió no, masivamente. pero no solamente porque lo había pedido el presidente, porque la mayoría del pueblo argentino, y aún hoy, como bien marcó el presidente, hay que fijarse lo que está pasando en este momento en Europa, con los rebrotes tremendos, hoy más de 35.000 en Francia que hay. Entonces, no está la situación para tirar manteca al techo como han tratado de hacer los que nos hablaban en contra de la cuarentena o los que hablaban en contra del coronavirus, queriendo hacernos creer que el coronavirus no existía, que era un delirio, que era la creación
para imponer autoritarismo y cuando hoy el mundo otra vez vuelve a sentir en forma muy dura el rebrote. Sí. Ahora, volviendo al acto de hoy, después está el acto que realizó el presidente, que el mensaje del presidente de hoy me parece que es muy interesante, porque hay un mensaje hacia afuera, pero también un mensaje hacia adentro del Frente de Todos, sobre todo cuando el presidente dijo, acá no sobra nadie, todos los que estamos somos parte del gobierno y del Frente de Todos. Me parece que es un mensaje muy hacia el interior del Frente de Todos, que necesita también observar los mensajes que la ciudadanía dio hoy sobre unidad, apoyo al gobierno, Sí. apoyo a lo que eligió el año pasado. Y también, Después, Gato, perdóname, y también es la recuperación, a partir de este discurso, me parece, de todas las promesas de campaña que quedaron truncas inevitablemente por la pandemia. Entonces, me gustó ver una especie de relanzamiento de la agenda para volver a ese Alberto de la campaña que promete ahora intentar cumplir con todas las promesas, porque ahora se va a poder, bueno, cuando vaya terminando la pandemia, pero todo eso quedó trunco, de verdad rompió la agenda completamente la pandemia. Ahí voy. Lo segundo, el presidente habló de los gobernantes de la pandemia, cuando agradeció a todos los gobernadores, gobernadoras, intendentes, intendentas que acompañaron, pero me parece también lo segundo para destacar, muy importante, que el presidente volvió a remarcar lo que eran los ejes de campaña anunciados cuando asumió el 10 de diciembre y en el mensaje al Congreso de este año. Entonces, ahí me parece que hoy el presidente y el gobierno relanzan la gestión, teniendo en cuenta lo inmenso que ha hecho el gobierno este año en medio de la pandemia y donde el presidente también habló de los derechos conseguidos este año para las minorías que sufrieron más que nadie los efectos de la pandemia y la derivación en la crisis económica. Y el tercer punto, que a mí me interesa también tener en cuenta, me parece que el presidente hoy lanza lo que se puede estar por allí cocinando entre las sombras, que es, dijo el presidente, ahora viene el tiempo de la reconstrucción de la Argentina y se tiene que hacer con todo. Sobre el final, el presidente usó mucho las palabras con todos, unión. Me parece que también aquí hay, cuando el presidente habla de esta nueva etapa que se viene, me parece que también hay un mensaje, o está pensando, esto puro intuición política, no solamente en un relanzamiento del gobierno, sino también en un reacomodamiento de su gobierno y de nombres, pero a mí me quedó picando... Pero ahí perdóname, Gato, ahí que interpretaste vos, que estaba hablando, cuando él habla de un país con todos, por supuesto, el país de la inclusión, el modelo que todos queremos, ¿no es cierto? Bien diferente al modelo que fue de Mauricio Macri, o está hablando de hacer un gobierno donde de verdad se trate de eliminar la grieta, ¿no? Que es lo que festejan los otros que estaban esperando un discurso más duro del presidente, se quedaron con las ganas de escuchar un discurso de odio, escucharon un discurso de inclusión y también de generación de políticas para todos y no de división. ¿Por dónde pensás que pasaba el eje del discurso? Voy por esto. Me parece que Alberto Fernández, que desde un primer momento comenzó a pensar y brindó, porque esto hay que decirlo, lamentablemente la oposición salvaje a este gobierno es la que ha cerrado todas las puertas. Totalmente. Ahora, si nos ponemos a observar lo que gobernadores de la oposición han hecho con el gobierno en el marco de la pandemia, la verdad que ha sido inédito para la vida de la Argentina. A mí me parece, reitero, no es información e intuición, que el presidente está pensando en un paso más allá, ir tal vez en reacomodamientos que está pensando en realizar para relanzar su gestión, para relanzar lo que la pandemia ha dejado stand-by, que eran los grandes pilares del gobierno,
me parece que está pensando también en ir un pasito más allá, ¿no? Hacia adentro, porque reitero, esto me pareció muy bueno cuando dijo aquí no sobra nadie, acá nadie sobra, todos hacemos falta, sin odios, pero Sí. me parece que después amplió, rescató no solamente el peronismo, sino que va más allá también, ¿no? Mira, Gato, porque es insólito lo que ha pasado, ¿no? En la pandemia, este presidente estuvo más cerca de los gobernantes opositores que ningún otro, me parece. Ningún otro gobernador tendió los lazos que tendió Alberto Fernández con los gobernantes de la oposición. Sin embargo, el discurso del expresidente Macri esta semana era que fueron obligados, ¿no es cierto?, a hacer determinadas cosas debido a la pandemia. Me parece que es por ahí, es acercarse más a esos gobernantes de la oposición con los cuales se pudo trabajar perfectamente durante la pandemia. Vos fíjate cómo esta semana quedó eso totalmente en un primer plano con lo que pasó en la provincia de Mendoza, que el gobernador para dentro de su provincia se hacía el machito con un mensaje antigobierno, pero después tuvo que venir a pedir fondos y respiradores. Y se los llevó. Y se los llevó porque se le dieron todo lo que pidió y más. Bueno, ahí está. No solamente que recibió de este gobierno lo que va del año, 55.000 millones de pesos, sino que vino a pedir 3.000 millones y respiradores. Entonces, sí, claro, así es fácil hacer oposición salvaje, pero ahí está la responsabilidad de un gobierno que no ha dicho es el gobierno de Cambiemos, le ha dado. Ahí en ese sentido yo lo destaco mucho, mirá que yo he sido muy crítico, pero destaco la actitud, y eso habla de un dirigente político digno, de Gerardo Morales, que ha estado al lado y ha estado agradeciendo lo que el gobierno nacional ha hecho en auxilio de la provincia de Jujuy, y no se subió a la locura del macrismo residual o de Juntos por el Cambio en embestir y querer desestabilizar para ahora, Gato, eso no quita. Me parece también, pero eso no quita que me parece también que hay un sector del radicalismo que empieza a buscar recuperar la dignidad del partido y de empezar a separarse de la locura de Juntos por el Cambio. Pero te decía que al mismo tiempo también me parece que frente a todo lo que ha sido los gestos, como decís, lo que corresponde que hizo el presidente, también merece por parte de los gobernantes de la oposición algún tipo de despegue. No digo en términos de quiebre ni mucho menos, porque eso es problema de ellos y demás, pero sí un despegue del discurso duro, y eso me parece que ha faltado. Es verdad que no se subieron al discurso duro de los extremistas, pero algo más de diferenciación es lo que corresponde. Pero fíjate que el fin de semana pasado, está bien, el periodismo de guerra no le dio ningún tipo de destacada o especial, pero el fin de semana pasado firmaron todos los gobernadores, incluidos los de Cambiemos, un documento de apoyo al gobierno y de unidad en la pandemia. Eso me parece que significó incluso Horacio Rodríguez Larreta. Vos fíjate esta semana cómo desde el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, salió al cruce de este Macri ignorante que dice la cuarentena no sirvió para nada. Y el propio Fernán Quirós lo paró y le dijo, pero momentito, ¿cómo no sirvió para nada? Sirvió para evitar una catástrofe. Se lo dicen desde sus propias filas. El que queda descolocado cada vez que habla, pobre, es Macri. Pero fíjate cómo desde el corazón del PRO de la capital federal le dicen, momentito, sirvió para evitar una catástrofe la cuarentena, ¿no? Entonces, yo creo que se empiezan a reubicar los discursos, porque el discurso del odio no conduce a nada. Hoy, reitero, esta movilización espontánea, impresionante, de amor. No había un letrero en contra de nadie, no había consignas en contra de nadie. Fue una diferenciación notable de las marchas del odio con ese discurso
tan cargado de odio que Juntos por el Cambio ha inoculado en la vida política de la Argentina. Y no sé si vos sentís lo mismo, pero se quedaron con las ganas de escuchar a un presidente agresivo, no lo fue, todo lo contrario. Se quedaron con las ganas de ver muchedumbres no respetando el distanciamiento social, sin barbijo, porque eso fue lo que hicieron ellos. Se quedaron con las ganas de ver descontrol que no hubo en absoluto. La verdad que fue un día ejemplar desde todo punto de vista. Fue ejemplar, fue espontánea la movilización, tuvo distintos, vos fíjate que tuvo desde la mañana temprano hasta ahora, y lo que estoy siguiendo por C5N, tuvo distintos movimientos, tuvo distintos apoyos. Fíjate vos cómo el gremio de los camioneros de Hugo y Pablo Moyano salió muy fuerte, fue impresionante. Sí, impresionante. Columnas de otros, columnas de otros gremios, y después ahora a la tarde y hasta ahora, como se están mostrando en forma espontánea, la gente que salió porque tenía necesidad de demostrar. Por eso reitero lo del principio. Querían ver, Gato. Si hubiera existido una convocatoria formal, hubiese sido tremendo. Lo de hoy hubiera sido apoteótico. Para hacer alguna analogía que hizo el presidente, sí, se quedaron con ganas de ver el aluvión zoológico, ¿no es cierto? Y bueno, pero el aluvión zoológico va a estar presente, siempre está presente, y yo creo que ese es el mensaje que tienen que recibir hoy. Hay un pueblo que no está dispuesto a tolerar ninguna desestabilización, sí, ningún golpe blando, ningún golpe blando. Hay un pueblo que con mucha paciencia se bancó estos 9 meses, todo tipo de agresiones, todo tipo de insultos. La respuesta fue hoy una impresionante movilización, tranquila, un mensaje del presidente conciliador, centrado en reflejando y reconociendo lo que ha significado la crisis económica derivada de la pandemia, pero preocupado en cómo sigue, llamando a todos otra vez más. ¿Qué le van a responder al presidente? A las convocatorias, los mensajes de odio, sin debate de idea que suelen dar desde la oposición, están quedando muy descolocados, como quedan muy descolocados otros sectores de la oposición donde el presidente ha concurrido. Fíjate vos, Pablo, esta misma semana, ¿no? El presidente habla en un foro que no es un foro amigo justamente del peronismo, como es IDEA. Y mientras el presidente hablaba, en el muro se podían leer cosas tremendas. Sí, ¿no? sí, fue vergonzoso. Bueno, yo creo que ese sector tiene que hacer una autocrítica y una reflexión profunda. Están quedando muy a la luz, están quedando muy al desnudo de lo que están buscando. Entonces cada vez quedan más al descubierto, ¿eh? Sí. Hoy no pueden decir el peronismo agresivo, el gobierno. No, hoy hubo señales de paz y amor, como se dice habitualmente. Tal cual, Gato. Un gustazo tenerte acá, espectacular. Como siempre, te escuchamos el lunes y esperamos minuto 1 del lunes también para ver todo el análisis, todo lo que deja este día histórico. Gracias y un fuerte abrazo, ¿eh? Abrazo grande, Pablo. Chau. Gracias. El señor Gato Silvestre con nosotros. Yo me pregunto, ¿tanto odio